Amenazas, persecución, violencia, cárcel y asesinato son las prácticas cada día más presentes contra la prensa libre e independiente en demasiadas geografías del planeta. En el mundo de hoy, con las redes sociales e infinitas fuentes de información, muchas poco confiables, las sociedades, los ciudadanos han perdido de vista la importancia estratégica y determinante que tiene la libertad de expresión para defender la democracia y el Estado de Derecho. Las nuevas generaciones, que en muchos casos desconocen el origen del bienestar y las libertades de que hoy gozan, se equivocan en su indiferencia y tolerancia excesiva con los abusos de gobiernos autoritarios en contra de lo que filósofos e historiadores consideran como la mayor de las libertades, la libertad de expresión. Para conversar sobre el estado de esta libertad en América Latina y el mundo, tengo el gusto de presentarles a Ian Vázquez. Es vicepresidente de Estudios Internacionales en el Cato Institute y dirige el Centro para la Libertad y la Prosperidad Global también en el Cato Institute. Es coautor del Human Freedom Index, ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y da entrevistas a cadenas televisivas y radiales en todo el continente. Ian, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo están hoy las amenazas, la represión, encarcelamientos y asesinatos contra periodistas y medios de comunicación en el mundo? ¿Y cómo compara América Latina? Muchas gracias por la invitación. Está en un punto bastante bajo comparado a tiempos recientes. Sabemos que en lugares como Guatemala, como México y otras partes de América Latina, los periodistas y los medios están bajo amenaza no solamente desde el Estado, sino también desde la sociedad, desde narcotraficantes y otras fuentes que son criminales en la región. Por lo tanto, están enfrentando de diversas perspectivas y diversos ángulos estas amenazas. Y América Latina no se ve bien, especialmente por la influencia de organizaciones criminales en diferentes países está sufriendo puntos bajos. México y Centroamérica sobresalen en ese sentido. Claro, y estamos viendo cada vez más a los gobiernos participando de este juego perverso. Y en el índice de libertad humana que publica el Cato Institute, el 94% de la población mundial vio reducida su libertad en 2020. Es cierto, pasamos por una pandemia mal gestionada en la que a muchos nos encerraron, pero ¿cuánto de esa libertad reducida se debe al aumento de gobiernos autoritarios? Bueno, es que los gobiernos se volvieron más autoritarios durante la pandemia y es que eso es lo que típicamente ocurre cuando hay momentos de crisis. Lo vimos en el año 2008 durante la crisis financiera en que empezó a nivel global la libertad a caer lentamente, pero nada comparado con el momento de la pandemia en que realmente se redujo de una manera dramática la libertad humana en el mundo. Por lo tanto, esa reducción de libertad se vio no solamente en gobiernos autoritarios, sino también en gobiernos que nosotros llamamos democráticos. Esa pandemia fue una amenaza a la libertad en todo el mundo, democracias y no democracias, países ricos y países pobres. Ya. O sea, estos gobiernos se quedaron con el virus, pero del autoritarismo. Ian, ustedes afirman en su estudio que de las 10 jurisdicciones donde más decreció la libertad fue en países autoritarios como Siria, Nicaragua, Hungría, Venezuela, El Salvador, Hong Kong, entre otros. Hay varios latinoamericanos en la lista. ¿Qué nos pasa? Bueno, es justamente un problema que se ha estado dando, como sabemos, en la región durante los últimos años, en que ha regresado el autoritarismo. Generalmente viene de la izquierda, pero no es solamente eso. No sé cómo llamar el autoritarismo de El Salvador. Algunos dicen que es de derecha, algunos de izquierda, pero al fin del día estos regímenes son muy parecidos en realidad. Y es que ha habido una vuelta a la intolerancia, al autoritarismo, y eso es lo que está caracterizando a América Latina en este momento, después de muchos años en que algunos países, El Salvador fue uno de ellos hace años, que sí había logrado grandes avances en términos económicos y indicadores de bienestar humano. Por lo tanto,
es preocupante que la región sigue siendo tan errática y pendular en términos de su política. Pero estamos viendo en algunos países como Chile, como Argentina, que hay que hay quizás una ola que está empezando en contra Ya. de eso y el péndulo está volviendo a Claro. otro lado. Sí, la corrupción de la derecha en muchos casos y luego el populismo de izquierda que también es corrupto, pues nos tienen en este péndulo de un grupo de autoritarios a otros, ¿no? Pero sin duda alguna, como ya decías hace un rato, América Latina pasa por un momento complejo. ¿Cómo explicarles a los ciudadanos libres del mundo que al perder las plataformas y los medios a través de los cuales vive y se expresa la libertad de expresión puede ser el final de sus libertades civiles? Bueno, mucha gente dice, yo creo que con cierta razón, que la libertad de expresión es una de las libertades claves dentro de toda la libertad. Si se pierde la libertad de expresión, se pierde toda la libertad. Y creo que hay bastante de verdad ahí, porque si un país, si una sociedad tiene la libertad de expresión, es además una expresión de la tolerancia que una sociedad tiene que tener para convivir con gente que es de distintos puntos de vista, de distintas religiones, de distintos pensamientos políticos. En el momento que se pierde eso, es una señal de que hay algo muy mal dentro de la sociedad, de Ahora, que no Ian, se está una cosa dando es la la tolerancia. tolerancia, una cosa es la tolerancia y otra muy distinta es y debe ser el valor, el coraje para defender la libertad de expresión desde las plataformas ciudadanas, desde el ciudadano en lo individual. ¿Esto se está logrando? Se está intentando de hacer, pero con mucho esfuerzo y es muy difícil. Veamos los casos más difíciles dentro de América Latina. En México hay muchos periodistas que han sido asesinados. Por lo tanto, lo que se ve es un aumento de la autocensura, no solamente en México, sino en otras partes. Para no hablar de los regímenes dictatoriales, como es el caso de Venezuela o de Cuba, donde claramente hay una censura o represalia, para no hablar de autocensura además. Incluso en esas sociedades hay esfuerzos ciudadanos para hacer periodismo, pero bajo condiciones muy Claro. extremas. ¿Por qué el mundo tiene cada día más sociedades y gobiernos indiferentes del mundo desarrollado, donde las democracias, las instituciones democráticas son sólidas, pero es en diferencia a la asfixia que sufren democracias y libertades en otros países del mundo? ¿Estamos caminando a una era global de dictaduras y autoritarismo? Me gustaría pensar que no, yo creo que es muy temprano para llegar a una conclusión así. Sin ninguna duda, durante los últimos 15 años ha habido ese aumento, ese auge del populismo, de diferentes formas de lo que podemos llamar el no liberalismo, nacionalismos, fascismo en Rusia, un regreso al autoritarismo comunista en China y todo tipo de populismos autoritarios en democracias y no democracias. Así que veremos cuánto pueden durar. Yo creo que la pandemia nada más hizo que todo fuera peor, pero ahora estamos viendo que algunos países están recuperando sus libertades mientras que otros no lo están haciendo o no tanto, y vamos a ver probablemente una brecha entre los países más libres y los menos libres. Ya. Por lo tanto, quizás lo que vamos a ver es que el mundo se está dividiendo más que antes. ¿Qué papel está jugando la tecnología y la creciente cantidad de plataformas de información, muchas de ellas manejadas por estados criminales, mafias internacionales y grupos de interés? Bueno, sabemos que las nuevas tecnologías de medios sociales pueden ser polarizantes. Me parece que la respuesta no es regularlas o censurarlas como algunos quieren hacer en Estados Unidos y otros países, sino descubrir nuevas formas de convivir con ello, de que las mismas empresas se moderen, de que haya competencia dentro de eso. Por supuesto que es como toda tecnología, que se puede usar para bien y para mal, y los gobiernos y las organizaciones criminales y otros actores lo están usando para mal.
pero eso ocurre cada vez que hay nueva tecnología y tenemos que aprender a vivir con ello y ajustarnos. O sea, el tipo de libertad de expresión que usan los criminales para mal se puede considerar una amenaza a la libertad de expresión democrática, informada y dentro del Estado de Derecho. Bueno, por supuesto que se podría, como cualquier uso de la libertad de expresión, cuando se expresa, digamos, a favor del nazismo o del comunismo o de alguna dictadura, eso puede considerarse una amenaza al bienestar o a la democracia en sí. Lo que pasa es que hasta qué punto puede llegar eso. Hemos visto que está creciendo el populismo en países democráticos. Hay que estar hay que prestar mucha atención hacia ese desarrollo. Pero yo no diría que en Estados Unidos la democracia está a punto de caer. En los países que presumen de ser democracias, la prensa tiene un comportamiento muy similar. Los periodistas son curiosos e incisivos, pero cada día vemos más democracias que presumen de liberales que están amenazando la libertad de expresión. Países como Suiza, Nueva Zelanda, Estonia, Dinamarca, Irlanda, el mismo Estados Unidos, Canadá, Japón y el Reino Unido y otros practican en general un riguroso respeto a la libertad de expresión y a la prensa. ¿Cuál es el denominador común de estos países que los hace no tener que recurrir a la persecución y la represión contra los medios y la libertad de expresión? Bueno, hay dos temas acá. Una es qué es lo que dice la ley. En Estados Unidos hay un respeto irrestricto a la libertad de expresión que está garantizado bajo la Constitución. Y es una tradición que se ha respetado por largo tiempo acá, mismo con esos países que has mencionado. Pero hay lo que se puede llamar la cultura de la libre expresión. Y eso está sufriendo amenazas en Estados Unidos y demás lugares donde existe esa cultura de la cancelación, donde se están autocensurando muchas personas como nunca lo hacían antes en conversaciones, en plataformas públicas, etcétera, porque creen que van a sufrir represalias en el mundo privado, en sus mundos sociales, por decir lo que ellos piensan. Por lo tanto, Claro. Estamos viviendo en todos estos países un momento de intolerancia que tarde o temprano se puede traducir a un cambio de políticas o de instituciones en estos países. Claro, es evidente que los gobiernos autoritarios que están persiguiendo a la prensa lo que buscan es esconder su corrupción, obviamente lo que pretenden es impunidad y bueno, acallar a quienes los señalan y los exponen. Ian, ¿por qué los ciudadanos deben comprender entonces que en la no defensa de la libertad de expresión ponen en juego su libertad, su bienestar, sus otros derechos civiles y su futuro? Muy brevemente, que nos quedan segundos. Es que cuando no hay libertad de expresión, se puede aprovechar un grupo por encima de los demás, imponer su voluntad por sobre los demás. Y eso justamente es lo que se busca lograr. Y cuando eso ocurre, es muy difícil defender cualquier libertad que puede existir en una sociedad. ¿Cuáles son los ejemplos más lamentables y notables de persecución, presos políticos y asesinatos contra la prensa en el mundo en este momento? Bueno, Turquía es el país que tiene más periodistas encarcelados que cualquier otro país, por lo menos en términos de población. China también. Hemos visto cómo se ha perseguido a periodistas en China, periodistas chinos, no solamente en China, sino fuera de China, que han ido a buscarles y secuestrarles para que no haya ese tipo de cobertura. Ahí van algunos ejemplos, para no hablar de los ejemplos latinoamericanos donde se sufren represalias. O el periodista del Wall Street Journal que está en Rusia también como un prisionero político. Las democracias liberales y las organizaciones internacionales, pero en especial los ciudadanos libres que aprecian su libertad, debemos trabajar juntos para promover y proteger las libertades civiles. La primera, la libertad de expresión. Ian Vázquez, tienes mucho trabajo por delante, al igual que quienes estamos comprometidos con la democracia liberal y republicana. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.